Hoy vamos a hablar sobre qué es la temperatura. La temperatura es la medida de la energía térmica de una sustancia. Se mide con un termómetro. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo. ¿Qué es la energía interna de un cuerpo? Si nos imaginamos una olla hirviendo, en la primera etapa tenemos agua fría, la segunda etapa agua templada y en la tercera etapa tenemos ya agua en ebullición. En la primera etapa, en la primera olla, el agua no se mueve, en la segunda medio quiere moverse, las burbujas, y en la tercera absolutamente burbujea. Entonces la temperatura se define como la medida de la energía cinética, medida de las moléculas que la forman, es decir, los movimientos de las partículas en su interior. La unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades de la Temperatura es el Kelvin, que es la unidad usada generalmente en los laboratorios científicos. La sensación térmica es la sensación de frío o calor que siente una persona cuando toca un objeto. Cuando hablamos nosotros de frío, estamos hablando en temperaturas en grados Celsius bajo cero. Cuando hablamos de calor, hablamos en temperaturas encima de los 38 grados Celsius, que nuestros sentidos ya pueden percibir el calor de nuestro ambiente. ¿Cuáles son las escalas de temperatura? Las escalas de temperatura son, las más habituales son las escalas de Celsius, las escalas Kelvin, las escalas Fahrenheit y las escalas Rankine. Las escalas de Celsius, sus unidades se expresan en grados centígrados, la escala de Kelvin en grados Kelvin, la escala de Fahrenheit en grados Fahrenheit, la escala de Rankine en grados Rankine y el último termómetro estudiado es el Reaumur, que también mide lo que son en grados Reaumur. Un detalle de los termómetros observados aquí en la figura es que en la escala Celsius, escala Fahrenheit y escala Reaumur existen temperaturas negativas, pero en las escalas Kelvin y Rankine no existen temperaturas negativas, es decir, valores negativos. Sí existe lo que es valor cero. Si ustedes observan a este lado, aquí hay dibujo donde se congela el agua, está aquí un copito de nieve, es a 0 grados en Celsius, a 32 grados en Fahrenheit, a 273,15 en grados Kelvin, a 491,67 en grados Rankine y a 0 grados en grados Reaumur. Ahora, la temperatura dentro de la casa también nos da aquí valores en los 5 termómetros que estamos viendo, y algo que nos interesa es la temperatura del cuerpo humano. El cuerpo humano en grados Celsius es 37 grados, en grados Fahrenheit es 98,6, en grados Kelvin 310,15. En grados Rankine la temperatura corporal normal es 558,27 grados Rankine y en la Reaumur es 29,6 grados Rankine. Y después tenemos donde el agua ebulliciona. Entonces, aquí lo que tenemos el cero tachado es el cero absoluto. Son las temperaturas más bajas que los laboratorios científicos quieren conseguir. Entonces, la escala Celsius es la escala más utilizada. La variación de 1 grado Celsius es equivalente a 1 Kelvin. La diferencia entre la escala Celsius y Kelvin está en la fijación de su punto nulo, es decir, 0 grados. 0 grados corresponde al punto de congelación del agua en grados Celsius, pero 0 grados Kelvin corresponden al nivel mínimo que podría llegar teóricamente un cuerpo. Esto es teórico. Actualmente las heladeras de laboratorios no llegan a esa cantidad de temperatura. Ejemplos de temperatura. Tenemos el cero absoluto, que se refiere a la temperatura más baja que podemos tener
en un laboratorio. Claro que es teórico. Las partículas atómicas se consideran que están estáticas. El cero absoluto en grados Kelvin tiene el valor de 0, en grados Celsius de menos 273 grados, en grados Fahrenheit de menos 453 grados, 67, en grados Rankine el valor de 0. Otro ejemplo es la temperatura de fusión del agua. Fusión es cuando el agua de su estado sólido pasa a estado líquido. Es decir, cuando tenemos los cubitos de hielo. Los cubitos de hielo en grados Celsius son a 0 grados, en grados Kelvin a 273,15, en grados Fahrenheit a 32 y en grados Rankine a 491,67. Otro ejemplo es la temperatura de ebullición del agua. Punto de ebullición es cuando el agua empieza a burbujear y, empieza a hervir, en otras palabras. En los grados Celsius es a los 100, en los Kelvin a los 373,15, en los Fahrenheit a 212 y en los Rankine a 671,67 grados. Otro ejemplo que nos puede evitar hacer papelones es saber la temperatura del cuerpo humano normal. Son los 37 grados Celsius. Cuando el cuerpo llega a los 37,9 grados Celsius podemos hablar de una subida de temperatura. Pero ya cuando el cuerpo llega a 40 grados Celsius ya estamos hablando de una hipertermia. Esto es cuando el ser humano empieza a convulsionar, ¿sí? Entonces, para no estar exagerando con los valores de temperatura, habría que saberlos, ¿sí? En grados Kelvin, 310,15 grados significa que está normal nuestra temperatura. En 37 grados Celsius significa que el cuerpo humano está en su temperatura normal. En un termómetro graduado en grados Fahrenheit debería marcar 98,6. En un termómetro graduado en grados Rankine debería marcar 558,27 grados. Ahora, ¿qué es la hipotermia y qué es la hipertermia? Hipotermia es la disminución de la temperatura, es decir, los escalofríos, y eso empieza a partir de los 35 grados para abajo. Y la hipertermia es el incremento de la temperatura corporal mayor a 40 grados Celsius, pero esto es cuando ya empiezan las convulsiones, no es que tienes una fiebre normal. También depende mucho de la ubicación geográfica en la que se encuentra el ser humano, porque sabemos bien que esto de la temperatura ambiental va a cambiar según factores que están en esa zona. Por ejemplo, si está saturada de edificios, si está saturada de motorizados, que son los autos, las motos, todo lo que tenga motor, eso aumenta la temperatura del ambiente. Ahora, si estamos en un lugar donde hay árboles, donde no hay muchos motorizados, eso disminuye la temperatura. Entonces eso va a variar, y eso también afecta en lo que es la temperatura ambiente. Ahora, la temperatura más baja que se puede obtener actualmente con una cámara refrigeradora es la de menos 273,144 grados Celsius. Es lo más bajo que hemos podido localizar. ¿Cómo se mide la temperatura? El instrumento para medir la temperatura se llama termómetro. En la imagen estamos observando diferentes tipos de termómetros. Tenemos los infrarrojos que pueden tomar la temperatura a largas distancias. Tenemos los ambientales que, en algunas paredes de nuestros hogares están y nos dicen a qué temperatura está dentro de nuestra habitación. Los biometálicos son los que generalmente se usan en los frigoríficos para saber a qué temperatura están llegando. Generalmente estos tipos de termómetros están puestos en estos containers que transportan carne. Después tenemos aquí otro tipo de termómetro que es a distancia, parecido al infrarrojo.
Tenemos la canastilla, que generalmente está utilizado para medir la temperatura del ambiente de un cuarto. Y tenemos los digitales o los de mercurio, que los conocemos por el uso dentro de lo que son los hospitales, las clínicas. Sin embargo, existen otros sistemas de medición que dependen de la aplicación de si hay que medir valores muy elevados o muy bajos. Es decir, por ejemplo, la temperatura de un volcán no vas a poder medirlo con estos termómetros. O la temperatura de los polos, tanto del norte y del sur, donde hay hielo, tampoco vas a poder medirlos con estos termómetros. Hasta la próxima clase.